Lo dejo, mamá. No puedo seguir casada con un profesor de escuela que tiene manos de carpintero. Merezco algo más. Carlos dice que puedo ser copresentadora en su podcast. La bolsa de la compra en mi mano se volvió repentinamente pesada, como si cargara piedras. Un cartón de leche, algunas manzanas y esas costosas almendras bañadas en chocolate que tanto le gustan a Elena. Mi cuerpo permaneció perfectamente inmóvil mientras mi mente corría a toda velocidad, procesando lo que acababa de escuchar. Y sinceramente, continuó Elena con ese tono despectivo tan familiar que usaba cuando hablaba de mí con su madre, no quiero cargar con él cuando lance mi canal de estilo de vida. Necesito libertad, tanto financiera como social. La voz de su madre chisporroteó a través del altavoz del teléfono. Cariño, te lo dije desde el principio, él solo era un peldaño, un hombre bastante amable, pero no material para esposo para alguien como tú. Necesitas a alguien con ambición, con contactos. Lo sé, mamá. Tenías razón. Otra risa, esta vez más ligera, casi juvenil. Aquel sonido que una vez me pareció encantador ahora me vaciaba por dentro. En fin, ya he encontrado un apartamento para nosotros. Carlos me está ayudando con el depósito. Se lo diré a Mateo mañana. Coloqué los comestibles sobre la mesa del vestíbulo en silencio, con sumo cuidado para no emitir el menor ruido. El agua seguía goteando de mi chaqueta, formando un pequeño charco a mis pies. Me di la vuelta y salí por donde había venido, cerrando la puerta sin que se oyera nada. Solo en mi taller, sentado en la silla de caoba tallada a mano que había sido mi proyecto de los fines de semana durante meses, me permití pensar. No hubo ira, ni gritos, ni una escena dramática de confrontación como en las películas. Solo una claridad fría y perfecta que me invadía mientras observaba el agua de lluvia caer en cascada por los canalones que yo mismo había instalado el verano pasado. Curiosamente, mi primer pensamiento no fue sobre la traición de Elena o el fin de mi matrimonio. Fue sobre las palabras de mi abuelo Marcos el día antes de morir. Su mano curtida apretando la mía con una fuerza sorprendente. Paciencia, Mateo. El movimiento correcto en el momento adecuado. Así es como los de nuestra sangre han sobrevivido durante generaciones. Observa, espera y luego actúa con decisión. A mis 40 años, estaba a punto de descubrir si realmente era el heredero de mi abuelo en algo más que el apellido. A la mañana siguiente, Elena me encontró preparando café en la cocina, vestido para el trabajo con mi habitual camisa de botones y pantalones de vestir. Sus pasos vacilaron al verme. Claramente esperaba que ya me hubiera ido. Buenos días, dije, manteniendo mi voz en un tono neutro. ¿Quieres café? Claro, respondió ella, estudiando mi rostro con atención. Llevaba su bata de seda, la que le regalé para nuestro 5º aniversario. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, a pesar de que acababa de levantarse. Elena nunca parecía estar desprevenida para nada. Le serví una taza y la deslicé por la encimera. Ella la tomó con vacilación. Mateo, tenemos que hablar. Asentí, tomando un sorbo de mi propia taza. Sobre el hecho de que me vas a dejar. Sus ojos se agrandaron y la taza se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Cómo lo? Llegué temprano ayer, te escuché hablando por teléfono con tu madre. Oh. La sílaba quedó suspendida en el aire entre nosotros. Para su crédito, no negó nada ni intentó dar explicaciones. En lugar de eso, irguió los hombros y me sostuvo la mirada directamente. Entonces, ya lo sabes. Creo que deberíamos divorciarnos. Asentí de nuevo. Estoy de acuerdo. Claramente, esta no era la respuesta que ella esperaba. Elena se había preparado para las lágrimas, para los ruegos o para una pelea. Mi aceptación tranquila la descolocó por completo. ¿Estás de acuerdo? Sí, tienes razón. Queremos cosas diferentes. No tiene sentido alargar esto. Ella vaciló y luego insistió.
Estaba pensando que podríamos hacerlo de forma amistosa. Sin necesidad de una larga batalla legal ni nada complicado. Absolutamente, dije, con la voz aún firme. De hecho, puedes quedarte con todo. La casa, el coche, los muebles, incluso el juego de vajilla de tu madre que tanto te gusta. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Todo? Todo. No quiero nada de eso. Solo mis herramientas y mis pertenencias personales. Un destello de triunfo cruzó su rostro antes de que se contuviera y compusiera sus facciones en una expresión de preocupación solidaria. Es muy generoso de tu parte, Mateo. ¿Estás seguro? Estoy seguro, dije, terminando mi café y dejando la taza en el fregadero. Me mudaré este fin de semana. Puedo quedarme con mi hermano por un tiempo. Elena asintió, con el alivio evidente en su postura. Creo que es lo mejor. He hablado con un abogado. Él puede redactar los papeles. Si ambos estamos de acuerdo, todo podría terminar en un mes. Perfecto, dije, agarrando mis llaves de la encimera. Envíame los detalles por mensaje. Tengo que ir a la escuela. Mientras caminaba hacia la puerta, ella me llamó. Mateo, ¿estás bien? Me di la vuelta y le dediqué una pequeña sonrisa. Lo estaré, Elena. Ambos lo estaremos. La mirada de confusión en su rostro mientras cerraba la puerta tras de mí fue el primer momento genuinamente satisfactorio que había experimentado en meses. Mientras conducía hacia el Instituto del Este, la lluvia comenzó de nuevo. Una ligera llovizna que encajaba con mi estado de ánimo. El aparcamiento del instituto estaba medio vacío, era más temprano de lo habitual. Me quedé sentado en el coche un momento, viendo cómo las gotas de lluvia trazaban patrones en el parabrisas, pensando en la conversación surrealista que acababa de tener con mi futura exesposa. 8 años de matrimonio terminaron en menos de 5 minutos frente al café de la mañana. Sin lágrimas, sin gritos, solo un intercambio tranquilo sobre logística. Debería haberme parecido mal de alguna manera. Trágico. En cambio, solo sentía alivio, como si hubiera soltado una carga pesada que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Mi aula estaba vacía y a oscuras cuando la abrí. Encendí las luces, revelando los carteles de figuras históricas y los mapas que cubrían cada pared. Mi santuario, el único lugar donde me sentía completamente en control, completamente yo mismo. Los primeros estudiantes no llegarían hasta dentro de una hora. Aproveché el tiempo para calificar exámenes, perdiéndome en el ritmo familiar de leer, comentar y marcar. Para cuando sonó el primer timbre, casi me había olvidado de mi matrimonio desintegrándose. Casi. Señor Reed, ¿se encuentra bien? La pregunta vino de Lucía, una de mis estudiantes más perceptivas, mientras la clase entraba para la primera hora. Estoy bien, Lucía, respondí, esbozando una sonrisa genuina. Solo un poco cansado. Se le ve diferente hoy, insistió ella, dejando sus libros sobre el pupitre. Como si algo hubiera cambiado. Los chicos podían ser inquietantemente intuitivos a veces. Nada importante, le aseguré. Ahora, ¿quién puede hablarme de la importancia del Tratado de Versalles? La enseñanza me sostuvo durante el día. En el aula, no era Mateo Reed, el marido a punto de divorciarse. Era el profesor Reed, guía hacia el pasado, mentor de mentes jóvenes. Era el papel que había elegido para mí, independientemente de mi apellido familiar o de la fortuna que algún día podría ser mía. Había una autenticidad en ello que Elena nunca había comprendido ni respetado. Durante mi hora libre, revisé mi teléfono y encontré 3 llamadas perdidas de Elena y un mensaje de texto. Despacho de Alberto Domínguez, jueves a las 3. Por favor, confirma tu asistencia. Respondí con un simple, confirmado, y guardé el teléfono. No tenía sentido dilatar las cosas. Limpio, rápido, terminado. Alberto Domínguez era exactamente el tipo de abogado que esperaba que Elena contratara.
Traje caro, apretón de manos agresivo y el tipo de sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Nos reunimos en su oficina del centro, todo cristal y cromo, con una vista del horizonte de la ciudad que estaba claramente diseñada para intimidar a los clientes. Señor Reed, comenzó él, deslizando unos papeles sobre su escritorio hacia mí. Esto es bastante sencillo. Según su acuerdo con la señora Reed, usted renuncia a todos los derechos sobre la vivienda conyugal, los vehículos y las cuentas conjuntas. También acepta renunciar a cualquier reclamación de pensión compensatoria. Asentí, hojeando los documentos. Y Elena conserva sus propias cuentas de ahorro. Yo conservo las mías. Es correcto. Dada su profesión, imagino que las de ella son más sustanciales. En fin. La condescendencia en su voz era casi cómica, si tan solo supiera. ¿Hay algo más? Pregunté. Alberto intercambió una mirada con Elena, que estaba sentada con rectitud en la silla a mi lado, con las piernas cruzadas por los tobillos y su bolso de diseñador apretado en el regazo. Bueno, está el asunto de los ingresos futuros, dijo Alberto con suavidad. La señora Reed está en vísperas de algunas oportunidades profesionales interesantes que podrían aumentar significativamente sus ingresos. Nos gustaría tener la seguridad de que usted no hará reclamaciones sobre esas ganancias en el futuro. Luché por reprimir una sonrisa. Por supuesto. El podcast de Carlos debe ser muy prometedor. Elena se tensó a mi lado. Alberto se recuperó rápidamente. Entre otras oportunidades, sí. Entonces, ¿está de acuerdo? Absolutamente. No quiero nada de los proyectos futuros de Elena, y confío en que ella no quiera nada de los míos. Alberto asintió. Esa es la idea. Borrón y cuenta nueva. Tomé el bolígrafo que había colocado ante mí y firmé cada documento donde se indicaba, tomándome mi tiempo, leyendo a fondo. Cuando terminé, le entregué el montón de papeles a Alberto. Presentaremos esto ante el tribunal mañana, dijo él. Dado que no hay oposición, todo debería estar finalizado en unas pocas semanas. Excelente, respondí, poniéndome de pie y extendiendo mi mano. Gracias por hacerlo indoloro. Alberto parecía casi decepcionado mientras estrechaba mi mano. Los hombres como él prosperaban en el conflicto. Un divorcio simple y amistoso probablemente significaba unos honorarios más bajos. Elena me acompañó hasta el ascensor. Por un momento, lejos de la mirada vigilante de su abogado, su máscara se deslizó. Nunca quise hacerte daño, Mateo. Lo sé, respondí. Solo querías usarme hasta que apareciera algo mejor. Sus mejillas se encendieron. Eso no es justo, ¿verdad? Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Adiós, Elena. Espero que encuentres lo que buscas. Mientras las puertas se cerraban sobre su expresión afligida, me permití una pequeña sonrisa privada. La fase 1 estaba completa. Las siguientes semanas fueron una clase magistral de apariencias cuidadosamente elaboradas. Me mudé a la antigua cabaña de casa de mi hermano en las afueras de la ciudad, aunque a todo el mundo le dije que era una habitación libre en su casa. Conducía mi vehículo de repuesto, una camioneta oxidada con ventanas manuales y sin aire acondicionado. Usaba mi ropa más vieja, me dejé crecer la barba y, en general, daba la impresión de ser un hombre que lo había perdido todo y al que no le importaba demasiado. Elena me vio una vez por pura casualidad en un supermercado de descuento. Yo estaba cargando bolsas en mi camioneta cuando su elegante coche alemán entró en el aparcamiento. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ella llevaba gafas de sol grandes y un pañuelo de seda en el pelo, luciendo como una estrella de cine intentando pasar desapercibida. Asentí una vez en señal de reconocimiento, luego subí a mi camioneta y me alejé. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto. Mateo, ¿estás bien de dinero? Puedo ayudarte si lo necesitas. La ironía era casi perfecta. No respondí.
Mis alumnos notaron el cambio en mí, por supuesto. La barba, la ropa desgastada, los ojos cansados. Había susurros en los pasillos, miradas de simpatía de otros profesores. La directora del instituto, la doctora Martínez, me llamó a su oficina una tarde. Mateo, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. He notado algunos cambios últimamente. Quiero que sepas que si estás pasando por dificultades personales, el instituto puede ofrecerte recursos, asesoramiento, tiempo libre si lo necesitas. Lo agradezco, dije. Elena y yo nos estamos divorciando. Es amistoso, pero me he mudado mientras las cosas se solucionan. La doctora Martínez asintió, con una expresión comprensiva pero no de lástima. Siempre la había respetado por esa capacidad de mostrar preocupación sin condescendencia. Entiendo. Solo quiero que sepas que tu trabajo no se ha resentido. De hecho, algunos de tus colegas han mencionado que tus clases parecen incluso más apasionadas últimamente. Era cierto, había una libertad en no cargar ya con el peso de las expectativas de Elena. En el aula, podía estar totalmente presente, totalmente dedicado al material y a los alumnos. Ninguna parte de mí estaba preparándose para las críticas en casa, para las comparaciones con versiones imaginarias y mejores de mí mismo. Gracias, dije. La enseñanza ha sido mi ancla en todo esto. Me alegra, respondió ella. La comunidad escolar está aquí para ti, Mateo. No lo olvides. Salí de su oficina sintiendo una extraña mezcla de culpa y gratitud. El engaño que estaba manteniendo, no sobre el divorcio, que era bastante real, sino sobre mis circunstancias, era necesario, pero no me hacía sentir bien que personas buenas como la doctora Martínez se preocuparan por mí. Otro punto en la cuenta de la traición de Elena. Mientras tanto, entre bastidores, la maquinaria puesta en marcha hace años finalmente comenzaba a moverse. 2 días después de firmar los papeles del divorcio, recibí una llamada del señor Hinojosa, el abogado de mi abuelo. Ha llegado el momento, señor de la Torre, dijo, con su voz tan nítida y formal como la recordaba de las visitas de mi infancia a su despacho. El periodo de espera ha transcurrido y el divorcio será definitivo pronto. Las instrucciones de su abuelo ya pueden ser ejecutadas. Acordamos reunirnos en el banco privado del centro, donde la familia de la Torre había hecho negocios durante generaciones. Era un edificio antiguo, todo mármol y roble, un contraste absoluto con la torre de cristal donde había firmado la entrega de mi matrimonio. El señor Hinojosa me esperaba en una sala de conferencias privada, con un portafolio de cuero sobre la mesa frente a él. Se puso en pie cuando entré, extendiendo su mano. Mateo, es bueno volver a verle. Se parece usted mucho a su abuelo. Gracias, dije, tomando el asiento que me ofrecía. Le agradezco que haya manejado todo esto con tanta discreción. Él asintió, abriendo el portafolio. La discreción siempre ha sido el estilo de los de la Torre. Su abuelo fue muy específico sobre los términos de su patrimonio. Quería asegurarse de que el legado familiar estuviera protegido, y el cambio de apellido. ¿Fue idea suya también? Pregunté. En efecto, lo sugirió cuando usted le contó sus preocupaciones matrimoniales. Una medida de precaución, lo llamó él. Revertir al apellido de soltera de su madre fue una forma de proteger los activos hasta que pudieran estar debidamente asegurados. Recordé aquella conversación hace 5 años. Llevaba casado con Elena solo 1 año, pero ya había notado su creciente insatisfacción, sus constantes comparaciones entre nuestra vida y las existencias glamurosas que seguía en Internet. Mi abuelo había escuchado en silencio, y luego sugirió el cambio de nombre como una tradición familiar. El fideicomiso es bastante sustancial, continuó el señor Hinojosa, exponiendo documentos para mi revisión. Su abuelo siguió invirtiendo sabiamente hasta sus últimos días. La cartera incluye múltiples propiedades en todo el norte del país, importantes participaciones en acciones y, por supuesto, la fundación familiar. Escaneé los papeles,
Los números bailaban ante mis ojos. 8 cifras. Más dinero del que podría gastar en una vida entera. ¿Y la condición? Pregunté. Se ha cumplido. El divorcio será definitivo la próxima semana y la señora Reed no tiene ninguna reclamación legal sobre nada que lleve el nombre de la torre. El fideicomiso se activa plenamente en ese momento. Deslizó un pequeño sobre por la mesa. Su abuelo también dejó esto para usted. Pidió que se le entregara cuando se activara el fideicomiso. Tomé el sobre, sintiendo su peso. Dentro había una única llave y una nota escrita a mano. Mateo, si estás leyendo esto, has demostrado la paciencia y la previsión que requiere un de la torre. La llave abre el estudio de la casa del lago. Lo que encuentres allí es tu verdadera herencia. Úsalo con sabiduría. Con orgullo, tu abuelo. Doblé la nota con cuidado y la volví a meter en el sobre. Gracias, señor Hinojosa. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, señor de la Torre, usted decide cómo desea proceder. La fundación requiere atención, por supuesto. Hay reuniones de la Junta, decisiones de inversión que tomar, pero nada de eso es urgente. Su abuelo se aseguró de que todo funcionara sin problemas durante cualquier periodo de transición. Asentí, pensando. Me gustaría mantener un perfil bajo por ahora, al menos hasta que el divorcio esté completamente finalizado. Por supuesto. Sin embargo, hay un asunto que puede dificultar eso. Me pasó otro documento. La gala anual de la fundación está programada para el próximo mes. Como nuevo jefe de la familia de la Torre, se esperaría su presencia. Miré la invitación. La gala anual de la Fundación del Patrimonio Cultural de la Torre, un evento de etiqueta al que asistían políticos locales, líderes empresariales y personalidades de la alta sociedad. Exactamente el tipo de evento que a Elena le habría encantado. Allí estaré, dije, guardando la invitación en mi bolsillo. Pero hasta entonces, preferiría que mi nueva posición se mantuviera en privado. Entendido. Aunque debo advertirle, es probable que haya alguna cobertura mediática de la transición en diarios de negocios y noticias locales. Nada excesivo, pero lo suficiente como para ser notado. Sonreí. Está bien. Para entonces, ya no importará. Al salir del banco, el contraste entre mis dos vidas no podía haber sido más marcado. En una, yo era Mateo Reed, el profesor de escuela divorciado, viviendo en una cabaña prestada, conduciendo una camioneta que era más óxido que metal. En la otra, yo era Mateo de la Torre, heredero de una fortuna, futuro director de una prestigiosa fundación. Ambas eran partes reales de mí, pero Elena solo había visto, y solo había querido ver, la primera. Esa noche, conduje hasta la casa del lago por primera vez desde la muerte de mi abuelo. Se erguía tal como la recordaba, una estructura imponente de cedro y piedra, enclavada entre pinos con vistas al agua. El atardecer pintaba el lago de cobre y oro. Mientras caminaba por el sendero hacia la puerta principal, la casa olía a cedro y a recuerdos. Me moví por las habitaciones familiares como un fantasma que vuelve a sus dominios. La sala de estar con su enorme chimenea de piedra. La cocina donde mi abuela me había enseñado a hacer su famoso pastel de manzana. El solarium donde mi abuelo y yo jugábamos al ajedrez los domingos por la tarde. Y finalmente, el estudio. Saqué la llave de mi bolsillo y abrí la pesada puerta de roble. La habitación estaba exactamente como la recordaba de las visitas de mi infancia. Paredes forradas de libros, el escritorio macizo, la vista del lago extendiéndose más allá de las ventanas. Pero ahora era mío. Todo mío. El artículo apareció en el diario de negocios de la ciudad exactamente 3 días después de que mi divorcio se hiciera firme. Yo estaba en la casa del lago, el santuario de mi abuelo y ahora el mío, explorando el estudio que la llave había abierto. Mi teléfono zumbaba repetidamente con notificaciones. Lo ignoré al principio,
Absorto en el contenido de los cajones del escritorio, fotografías familiares, diarios escritos a mano, una colección de relojes antiguos. Cada objeto, una pieza del legado de la torre preservada durante generaciones. Cuando finalmente revisé mi teléfono, había llamadas perdidas de números que no reconocía, mensajes de texto de viejos amigos y un correo electrónico del señor Hinojosa con un enlace al artículo. El misterioso millonario filántropo Mateo de la Torre, el nuevo rostro del patrimonio cultural. El artículo era detallado, describiendo la larga historia de la familia de la Torre en la región, sus contribuciones al desarrollo de la ciudad y la sustancial fundación benéfica que había apoyado las artes y la educación durante décadas. Mencionaba que yo, Mateo de la Torre, nieto del difunto Guillermo de la Torre, asumiría ahora el mando de la familia y de la fundación. Incluso había una fotografía tomada en el funeral de mi abuelo hacía 2 años. Yo estaba de pie junto a su féretro, con el rostro solemne, irreconocible para la mayoría de los que me conocían ahora, con mi cara afeitada y un traje a medida. Acababa de terminar de leer cuando mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez reconocí el número. Hola, Elena. Se oía una respiración al otro lado, rápida e irregular, antes de que ella hablara. Mateo, ¿realmente eres tú? Sí, soy yo. Este artículo sobre Mateo de la Torre, ¿eres tú? Sí. Un sonido ahogado, algo entre una risa y un sollozo. Pero tú eres Mateo Reed, un profesor de historia. Haces muebles en tu garaje. Fui Mateo Reed. Recuperé el apellido de la Torre después de que mi abuelo muriera. Y sí, enseño historia y fabrico muebles. También resulta que soy el heredero del patrimonio de la Torre. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, lleno de acusaciones no pronunciadas. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurró ella finalmente. Todos estos años, ¿me dejaste creer que, Elena? ¿Que te casaste con un simple profesor sin perspectivas? Eso es exactamente lo que era. El dinero era de mi abuelo, no mío. Pero debías saberlo. Debías saber que heredarías. Sabía que había un fideicomiso. No conocía los detalles hasta hace poco. Esto no era del todo cierto, pero estaba lo bastante cerca de la realidad. Aunque no te habría importado, ¿verdad? No me dejaste por ser pobre. Me dejaste por ser ordinario. Otro silencio. ¿Podemos vernos? Preguntó ella, con la voz más firme ahora. Para hablar. Hay tanto que quiero decirte. Consideré negarme, pero la curiosidad pudo conmigo. Está bien. En la cafetería de la calle Mayor, mañana al mediodía. Gracias, Mateo. Yo. Corté la llamada antes de que pudiera terminar, volviendo al escritorio de mi abuelo. Entre los papeles había una carpeta etiquetada como Antecedentes de Elena Reed. La abrí, sin sorprenderme al encontrar un informe de investigación exhaustivo. Mi abuelo había sido meticuloso, como siempre. Todo estaba allí. La infancia de Elena en un suburbio de clase media, su carrera de enfermería abandonada tras nuestro matrimonio, su creciente obsesión con la influencia en redes sociales y los blogs de estilo de vida. Incluso su aventura con Carlos Esteves, con fotografías de ambos entrando en un hotel juntos 6 meses atrás. Cerré la carpeta sintiéndome extrañamente vacío. No había satisfacción en ver mis sospechas confirmadas, ni vindicación en saber que había tenido razón al protegerme, solo un espacio hueco donde antes habitaba la confianza. La cafetería estaba concurrida cuando llegué, puntualmente. La había elegido deliberadamente. Lo suficientemente pública para evitar una escena, lo suficientemente informal para no destacar. Llevaba ropa sencilla, vaqueros, una camisa de botones, una chaqueta ligera, ningún signo externo de riqueza o estatus. Elena ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Claramente se había vestido para impresionar, con un vestido azul que no reconocía, el cabello y el maquillaje impecables.
Los pendientes de diamantes que le regalé para nuestro aniversario captaron la luz cuando se giró para verme llegar. Mateo, dijo ella, levantándose ligeramente antes de pensárselo mejor y volver a hundirse en su silla. Gracias por venir. Me senté frente a ella, notando las 2 tazas de café que ya estaban sobre la mesa. ¿Recordaste mi pedido? Por supuesto, dijo ella, empujando una taza hacia mí. Solo, sin azúcar. Algunas cosas no se olvidan después de 8 años de matrimonio. Tomé un sorbo, observándola por encima del borde de la taza. Estaba nerviosa, sus dedos tamborileaban contra su propia taza y sus ojos saltaban entre mi cara y la ventana a nuestro lado. ¿Te ves bien?, ofreció ella. Diferente, pero bien. ¿De qué querías hablar, Elena? Ella se estremeció ligeramente ante mi franqueza. Yo, quería pedirte perdón por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Por lo que dije sobre ti, sobre nuestro matrimonio. Disculpa aceptada, dije rotundamente. ¿Eso es todo? Sus ojos se agrandaron. Mateo, por favor. Lo estoy intentando. Cometí un error terrible. No lo sabía. Nunca imaginé que fuera secretamente rico. Ese es tu error. No la mentira. No la aventura con Carlos. No los años haciéndome sentir que nunca era lo suficientemente bueno para ti. Solo el no darte cuenta de que tenía dinero. Ella palideció. ¿Sabías lo de Carlos? Lo sospechaba. Ahora lo sé con certeza. No fue nada serio, dijo ella rápidamente. Fue un error. Estaba confundida, me sentía atrapada. Él me hacía sentir especial, deseada, y yo sentía que tú no lo hacías. No era lo mismo. Tú siempre estabas tan contento con las clases, con tu carpintería, con nuestra vida sencilla. Yo quería más. Y ahora sus ojos se encontraron con los míos, repentinamente directos. Ahora me doy cuenta de lo que tiré por la borda. No el dinero, Mateo. A ti. Tu estabilidad, tu amabilidad, la forma en que siempre me apoyaste, incluso cuando yo perseguía sueños tontos. Tomé otro sorbo de café, considerando sus palabras. Hubo un tiempo en que esta conversación lo habría significado todo para mí, en que habría dado cualquier cosa por oír a Elena decir que había cometido un error, que aún me amaba. Ahora, no sentía nada más que una tristeza distante por lo que pudo haber sido. El divorcio es definitivo, Elena. Ambos hemos seguido adelante. ¿Lo hemos hecho?, preguntó ella, alargando la mano por encima de la mesa para tocar la mía. La retiré antes de que pudiera establecer contacto. Mateo, podríamos empezar de nuevo. Un nuevo comienzo. Sé que te hice daño, pero tuvimos algo real una vez. Podríamos tenerlo de nuevo. Negué con la cabeza. No, Elena, no podemos. Lo que tuvimos no fue real. Fue una fantasía. Tu fantasía de quien querías ser. Mi fantasía de quien pensaba que eras. Ninguno de los dos estaba siendo honesto. Eso no es verdad, insistió ella, inclinándose hacia adelante. Te amé. Todavía te amo. ¿Lo haces? ¿O amas la idea de ser la señora de la torre ahora? ¿De tener acceso al estilo de vida que siempre quisiste? Ella retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Eso no es justo. Hace 2 semanas, no podías esperar para librarte de mí. Nada ha cambiado, excepto que descubriste que tengo dinero. Todo ha cambiado. Cometí un error horrible. Estaba confundida, escuchando a mi madre, a Carlos. Me llenaron la cabeza con todas esas ideas sobre cómo debería ser mi vida. Y ahora has cambiado de opinión así como así. Sí. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Mateo, por favor, dame otra oportunidad. Déjame demostrarte que lo digo en serio. Estudié su rostro, buscando sinceridad.
Quizás estaba allí, enterrada bajo capas de cálculo e interés propio. Quizás, a su manera, Elena sí lamentaba sus decisiones, pero era demasiado tarde. Lo siento, Elena. La respuesta es no. Ella se enjugó las lágrimas, con la compostura quebrándose. ¿Hay alguien más? ¿Es eso? Casi me río. No, no hay nadie más. Esto no se trata de otra persona. Se trata de nosotros. De la confianza. Rompiste algo que no se puede arreglar. Cualquier cosa se puede arreglar si dos personas lo desean lo suficiente. Ahí está el detalle. Yo ya no lo deseo. Me puse de pie, dejando mi café a medio terminar. Adiós, Elena. Te deseo lo mejor, de verdad, pero hemos terminado. Salí de la cafetería sin mirar atrás, aunque podía sentir sus ojos sobre mí a través del cristal. El aire de primavera era fresco tras la lluvia, portando el aroma de los nuevos comienzos. Por primera vez en meses, me sentí completamente libre. Conduje directamente desde la cafetería hacia el instituto, llegando justo cuando terminaba mi clase de la tarde. Los estudiantes salían, saludándome con diversos niveles de entusiasmo. Algunos se quedaron, haciendo preguntas sobre el próximo examen o charlando sobre los últimos dramas de sus vidas adolescentes. Momentos normales y cotidianos que de repente me parecieron preciosos en su sencillez. Después de que se fuera el último alumno, me senté en mi escritorio a calificar trabajos con una concentración que me había eludido durante días. Había algo purificador en la tarea mundana de rodear errores gramaticales y garabatear notas de aliento en los márgenes. Esto era la vida real. No el drama con Elena. Ni siquiera la herencia que me esperaba. Solo un profesor haciendo su trabajo, marcando una pequeña diferencia en vidas jóvenes. La doctora Martínez apareció en mi puerta cuando estaba terminando el último ensayo. Mateo, ¿tienes un minuto? Por supuesto, dije, dejando a un lado mi bolígrafo rojo. ¿Qué ocurre? Entró, cerrando la puerta tras de sí. Acabo de recibir una llamada interesante de la Fundación del Patrimonio Cultural de la Torre. Se ofrecen a financiar un nuevo programa de historia para nuestro distrito. Recursos de última generación, conferenciantes invitados, excursiones, de todo. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Lo curioso es que te mencionaron específicamente a ti como el profesor que encabezaría el programa. Mantuve mi expresión neutral. Eso es interesante. No conozco a nadie en la fundación. No. Ella sonrió, sin creerme del todo. Bueno, sea como sea, es una oportunidad increíble para nuestros estudiantes. Les dije que estaríamos encantados de aceptar. Es una gran noticia, dije. Los chicos se beneficiarán enormemente. La doctora Martínez asintió, con la mano en el pomo de la puerta. Sí, así será. Ah, y Mateo, sea lo que sea que esté pasando en tu vida ahora mismo, espero que salga de la mejor manera. Después de que se fue, me quedé sentado mucho tiempo pensando en las máscaras y las identidades, en los diferentes papeles que todos interpretamos. Mateo Reed y Mateo de la Torre, dos caras de la misma moneda, ambas igual de reales. Elena había rechazado a uno sin saber siquiera que el otro existía. Su pérdida. La llamada de Alberto Domínguez llegó 3 días después. Yo estaba en la casa del lago, trabajando en la restauración de un escritorio antiguo que había encontrado en uno de los trasteros. Señor Reed, comenzó él, con tono profesional. ¿O debería decir, señor de la Torre? Señor de la Torre está bien, respondí, dejando a un lado mi papel de lija. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Domínguez? Mi cliente, la señora Reed, ha planteado preocupaciones sobre el acuerdo de divorcio. Específicamente sobre activos potencialmente ocultos que no fueron revelados durante el proceso. Había estado esperando esto. Revelé todos los activos bajo el nombre de Mateo Reed, que era todo lo que se requería legalmente.
Pero usted era consciente de su herencia en el momento de las negociaciones del acuerdo. Era consciente de un fideicomiso familiar que eventualmente me correspondería. Sí. Pero en el momento de nuestro divorcio, yo no tenía control ni acceso a esos activos. No eran míos para revelarlos. Una distinción semántica como mucho, dijo Alberto, endureciendo el tono. La señora Reed se siente engañada y está considerando emprender acciones legales para reabrir el acuerdo. Es libre de intentarlo, dije con calma. Pero le sugiero que investigue cuidadosamente el fideicomiso de la familia de la Torre antes de presentar nada. Se estableció en 1948 con términos muy específicos con respecto a las reclamaciones matrimoniales. El fideicomiso solo se activaba después de que el divorcio fuera firme y solo porque no había conexiones legales o financieras pendientes entre mi persona y cualquier excónyuge. Si Elena hubiera impugnado el divorcio o solicitado una pensión, el fideicomiso habría permanecido inactivo. Silencio al otro lado mientras Alberto procesaba esta información. Además, continué, cambié legalmente mi apellido a de la Torre hace 2 años, mucho antes de cualquier procedimiento de divorcio. Cualquier activo bajo ese nombre es independiente de mi identidad como Mateo Reed, que fue mi nombre legal durante mi matrimonio con Elena. El señor Hinojosa tiene toda la documentación lista en caso de que esto llegue a los tribunales. ¿Planeaste esto?, dijo Alberto, con una voz mezcla de ira y admiración reticente. ¿Todo ello? El divorcio rápido, dárselo todo, planeé proteger el legado de mi familia. Sí. En cuanto a darle todo a Elena, eso fue sincero. No quería nada de ese matrimonio excepto una ruptura limpia. Hubo más silencio, seguido de un profundo suspiro. Discutiré las opciones con mi cliente. Pero, extraoficialmente, señor de la Torre, esto no llegará a ninguna parte. Los abogados de su abuelo fueron demasiado meticulosos. Han tenido generaciones de práctica, respondí. Buen día, señor Domínguez. Colgué y volví a mi trabajo de carpintería, encontrando paz en el ritmo de la lija contra la madera. Algunas cosas, una vez rotas, podían restaurarse con suficiente cuidado y paciencia. Otras, como la confianza, eran mucho más difíciles de reparar. Al día siguiente, recibí un mensaje furioso de Elena. Me mentiste todos estos años pretendiendo ser alguien que no eras. Voy a luchar contra esto, Mateo. Me lo debes. No respondí. No tenía sentido. Alberto le explicaría las realidades legales eventualmente y ella tendría que aceptar que su gran plan se había vuelto en su contra de manera espectacular. Casi sentí lástima por ella, casi. En cambio, me concentré en los preparativos de la gala de la fundación. Encargué un traje nuevo, revisé las invitaciones, redacté mi discurso. El señor Hinojosa organizó reuniones con miembros clave de la Junta de antemano, asegurándose de que fuera presentado oficialmente a las personas que habían gestionado el legado de mi abuelo en su ausencia. Están impresionados con tu experiencia en educación, me dijo el señor Hinojosa tras una de esas reuniones. Tu abuelo siempre decía que tenías un talento natural para la enseñanza. Creen que aportarás una perspectiva fresca a las iniciativas educativas de la Fundación. Esa es mi esperanza, respondí. Hay mucho que se podría hacer, especialmente en distritos desatendidos. El día antes de la gala, presenté mi renuncia en el Instituto del Este, efectiva al final del año escolar. La doctora Martínez la aceptó con una sonrisa cómplice. Tenía el presentimiento de que esto llegaría, dijo. El nuevo director de educación de la Fundación de la Torre necesita centrarse en sus responsabilidades ampliadas. ¿Lo sabía?, pregunté, sorprendido. Ella se rió. Mateo, llevo 30 años en educación. Sé investigar. El momento de tu divorcio, el repentino interés de la Fundación en nuestro instituto, no fue difícil atar cabos. Me palmeó la mano. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo.
Y espero un trato preferencial para el Instituto del Este en todas las futuras subvenciones de la Fundación. Sonreí ampliamente. Absolutamente garantizado. Era un alivio, de alguna manera, que alguien conociera a ambos lados de mí y los aceptara por igual. Quizás eso era lo que siempre había querido de Elena, ser visto por completo y ser amado de todas formas, algo que ella nunca había sido capaz de dar. La gala de la Fundación de la Torre se celebró en el Museo de Arte de la ciudad, un edificio que mi bisabuelo había ayudado a financiar hace un siglo. Llegué temprano, queriendo familiarizarme con el espacio antes de que los invitados comenzaran a llegar. El señor Hinojosa me recibió en la entrada, resplandeciente en un smoking que parecía idéntico al que recordaba que usaba en eventos similares décadas atrás. Señor de la Torre, dijo, haciendo una ligera inclinación de cabeza. Todo está preparado. Los miembros de la Junta están ansiosos por conocerle oficialmente, aunque varios le recuerdan de sus visitas con su abuelo. Gracias, señor Hinojosa. Aprecio su guía en todo esto. Él asintió, y una rara sonrisa cruzó sus facciones. Ha sido un honor servir a la familia de la Torre. Su abuelo estaría orgulloso de cómo se ha manejado usted. Caminamos por las galerías del museo, deteniéndonos ocasionalmente para admirar una pintura o escultura. Muchas llevaban pequeñas placas reconociendo las donaciones de la Fundación de la Torre. El legado de mi familia preservado en el arte y la cultura. Habrá una breve ceremonia después de la cena, explicó el señor Hinojosa mientras entrábamos al salón principal, donde las mesas habían sido dispuestas alrededor de un escenario central. Solo unas pocas palabras para presentarle como el nuevo director de la fundación. Nada demasiado formal. He preparado unas breves notas, le aseguré. Breves pero apropiadas. Excelente. Aquí llegan los primeros invitados. La velada transcurrió en un torbellino de presentaciones y conversaciones. Miembros de la Junta, políticos locales, líderes empresariales, todos ansiosos por conocer al de la Torre más joven en tomar el mando de la fundación. Interpreté mi papel, estrechando manos, manteniendo charlas ligeras, aceptando felicitaciones con gestos amables. Fue durante la cena, mientras conversaba con el director del museo, cuando la vi. Elena estaba de pie cerca de la entrada, con un vestido negro que brillaba bajo las arañas de cristal. No estaba en la lista de invitados, la había revisado personalmente, lo que significaba que o bien se las había ingeniado para entrar o venía como acompañante de alguien. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala. Ella me dedicó una sonrisa tímida, que no le devolví. En su lugar, me disculpé y me abrí paso hacia ella, sorteando mesas e invitados con paso decidido. No deberías estar aquí, dije cuando llegué a su altura, manteniendo la voz baja. Necesitaba verte, respondió ella. No has contestado a mis llamadas ni a mis mensajes. Porque no queda nada que decir. Elena, por favor, vete. No hasta que me escuches. Su mano me sujetó el brazo, su agarre era sorprendentemente fuerte. Mateo, cometí el mayor error de mi vida. Lo sé ahora. Pero todo el mundo merece una segunda oportunidad. No todo el mundo, dije, retirando suavemente su mano. Algunos errores no se pueden deshacer. ¿Qué hay del perdón? ¿No es eso lo que te enseñó tu abuelo? ¿Lo que representa tu preciosa familia con todo este trabajo de caridad? Negué con la cabeza. Esto no se trata de perdón. Se trata de consecuencias. Tú tomaste tu decisión, Elena. Ahora tienes que vivir con ella. Su expresión se endureció. Así que eso es todo. Tú te quedas con el papel de marido herido, heredas millones y me dejas sin nada después de 8 años juntos. Recibiste exactamente lo que pediste en el divorcio. La casa, el coche, todo. ¿Qué más quieres? Te quiero a ti, siseó ella, con la compostura rompiéndose. Al hombre con el que me casé, al hombre al que amé. Ese hombre ya no existe.
quizás nunca existió. Ella soltó una risa amarga, un sonido quebradizo que atrajo miradas de los invitados cercanos. Así que esta es tu venganza. Hacerme ver lo que perdí, restregarme tu nueva vida en la cara. No, Elena. Esto no tiene nada que ver contigo. Eso es lo que nunca entendiste. Mi vida, mis elecciones, nunca giraron en torno a ti de la forma en que las tuyas giraban en torno a mí. Señor de la Torre. Una voz nos interrumpió. Era el señor Hinojosa. ¿Están listos para su discurso? Asentí. Gracias. Iré enseguida. Volviéndome hacia Elena, mantuve mi voz suave pero firme. Adiós, Elena. Por favor, no vuelvas a contactar conmigo. Me alejé sin esperar su respuesta. Mientras subía al escenario y me acercaba al podio, vislumbré cómo se deslizaba por una puerta lateral, su vestido negro desapareciendo en la oscuridad del exterior. Buenas noches, comencé, recorriendo con la mirada a los invitados congregados. Dirigirme a ustedes esta noche como el nuevo depositario de la Fundación de la Torre es motivo de profunda gratitud y humildad. El discurso salió bien, a juzgar por los aplausos que le siguieron. Hablé de honrar el legado de mi abuelo mientras aportaba nueva energía e ideas a la fundación, de ampliar los programas educativos, apoyar a los artistas locales y preservar el patrimonio cultural de nuestra región. Palabras sencillas y sinceras que parecieron resonar en la audiencia. Después hubo más apretones de manos, más felicitaciones. Varias personas mencionaron que habían visto a Elena irse y preguntaron si todo estaba bien. Desvié el tema con cortesía, atribuyendo su presencia y su abrupta partida a un malentendido. No había necesidad de airear trapos sucios en público. Hacia la medianoche, la gala estaba terminando. Los invitados se marchaban por parejas o en pequeños grupos. Los camareros empezaban a recoger las mesas. Me encontré solo por un momento, de pie junto a un gran ventanal que daba a los jardines del museo. La noche estaba despejada, las estrellas eran visibles por encima de las luces de la ciudad. Me sentía extrañamente en paz. No volverá a molestarle, señor de la Torre, dijo el señor Hinojosa, apareciendo a mi lado con su puntualidad casi sobrenatural. He dispuesto que el personal de seguridad esté al tanto de su apariencia. Si intenta contactar con usted en la fundación o en cualquier función oficial, será escoltada fuera educada pero firmemente. Gracias, dije, aunque dudo que vuelva a intentarlo. Elena siempre ha sabido cuándo cortar sus pérdidas. En efecto. Hizo una pausa y luego añadió. Su abuelo enfrentó desafíos similares tras el fallecimiento de su abuela. Hubo quienes buscaron su compañía principalmente por el nombre de la torre y su fortuna. ¿Cómo lo manejó él? Con la misma dignidad silenciosa que ha mostrado usted. Él comprendía que las relaciones verdaderas, la amistad, el amor, la lealtad, no se pueden comprar ni vender. Deben ganarse a través del carácter y las acciones. Asentí, pensando en mis alumnos, en la doctora Martínez. En las pocas amistades genuinas que había mantenido a lo largo de los años. A ninguno de ellos le importaba mi apellido ni mi cuenta bancaria. Me valoraban por quien era, no por lo que tenía. Su abuelo estaría orgulloso, repitió el señor Hinojosa, dándome una palmada en el hombro. Muy orgulloso, sin duda. La carta llegó una semana después de la gala, entregada por mensajero en la Casa del Lago. La caligrafía de Elena en el sobre era tan familiar como la mía. Por un momento, consideré devolverla sin abrir, pero prevaleció la curiosidad. Dentro había una sola hoja de papel de carta costoso cubierta con su escritura fluida. Mateo, no volveré a molestarte después de esto. Lo prometo. Pero necesitaba decir algunas cosas que no supe expresar correctamente cuando nos vimos. Primero, lo siento de verdad. No solo por haberme ido, sino por cómo te traté durante nuestro matrimonio. Mereces algo mejor. Mereces a alguien que aprecie tu amabilidad, tu paciencia y tu integridad,
Todas esas cualidades que fui demasiado ciega para valorar hasta que fue demasiado tarde. Segundo, quiero que sepas que Carlos se ha ido. No es que te importe ahora, pero se marchó en cuanto apareció el artículo sobre ti. Al parecer, sus grandes negocios de criptomonedas eran sobre todo palabrería. Se ha ido en busca de su próximo objetivo, supongo. Mi madre dice que debería haberlo sabido. Tiene razón por una vez. Por último, espero que encuentres la felicidad, Mateo. La felicidad real con alguien que te ame exactamente por quien eres, no por lo que tienes o lo que puedes proporcionar. Pensé que esa persona era yo una vez. Desearía que aún pudiera serlo. Con pesar y afecto, Elena. Doblé la carta con cuidado y la devolví a su sobre. Luego caminé hacia el escritorio de mi abuelo, abrí el cajón inferior y la coloqué allí, junto a la carpeta de información sobre Elena y nuestro matrimonio. Un capítulo cerrado, archivado con el pasado. Aquella noche, me senté en el muelle detrás de la casa del lago, observando cómo el atardecer teñía el agua de tonos dorados y carmesí. Una tormenta se estaba gestando en el horizonte, nubes oscuras se agrupaban contra la luz mortecina. Habría lluvia antes de la mañana. Mi teléfono vibró con un mensaje del señor Hinojosa. La Junta de la Fundación ha aprobado su propuesta para la nueva iniciativa educativa. Felicidades. Sonreí, escribiendo un rápido agradecimiento en respuesta. La iniciativa financiaría programas de historia en escuelas públicas de toda la provincia, proporcionando recursos para profesores que, como yo, trabajaban con presupuestos limitados pero con una pasión ilimitada. Era solo el principio de lo que planeaba hacer con el legado de la torre.